Hola Carlos, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? Aquí andamos de nuevo. Un saludo. Bueno, estábamos aquí, Carlos y yo, en el previo de grabar otro vídeo y estábamos hablando sobre, oye tío, ¿cómo te va? ¿Has visto este vídeo? ¿Qué problemas tienes con esta imagen? Y nos ha parecido tan interesante hablar sobre las tendencias actuales de astrofotografía, cómo aplicamos IA y cómo tratamos señales como la que veis aquí detrás, que nos hemos decidido a hacer un vídeo corto de opinión sobre este tipo de cuestiones. Así que, bienvenidos a Astrocitas. Bueno, Carlos, si me permites, voy a hacer un pequeño resumen de cómo íbamos en la conversación y después continuamos, ¿no? Hey, Pero en esencia, fijaros, o sea, estábamos hablando de, oye, qué difícil es a veces hacer este tipo de fotografías como la nebulosa Gecko, donde tenemos una captura en color, en RGB, en este caso es un LRGB, luminancia más color, donde se capta pues el gecko, digamos, con toda esa nebulosidad. Y después tenemos con filtro H-alfa el rojo que veis. Fijaros, ese rojo aparece en el LRGB porque es bastante brillante, Carlos. sí, sí, Sobre todo sabe. la parte que pasa a través de gecko. Pero ¿qué pasa? Para que salgan estos rojos, pues utilizamos un filtro específico que nos da la señal más contrastada, ¿de acuerdo? Es decir, con más definición y más contrastada. Entonces, la pregunta es, ¿esta señal que estáis viendo aquí es correcta respecto a lo que podemos ver en una fotografía común? ¿O he utilizado alguna técnica de IA o de procesado que la realza? Y esto, desde el punto de vista ético, artístico, ¿qué es exactamente? Si esto nos genera a nosotros algún tipo de opinión en contra o a favor. Pero la cuestión es que, digamos que es bastante común hacer fotografías donde hay una parte de la señal que es bastante tenue, que la magnitud es alta. Entonces, por ejemplo, ponerla, digamos, en bonito, en relieve, que aparezca la información, sobre todo con esa H-alfa tenue o el O3 tenue. No necesariamente nebulosas de emisión, sino en objetos como galaxias o nebulosas que queremos como adicionar esa información, pues es difícil y por ejemplo sobre todo cuando utilizamos cámaras a color incluso, ¿no? Cuando la señal es muy tenue tenemos mucho grano y ese grano tratarlo es muy complicado. Y por ejemplo empezamos normalmente con aplicar técnicas de reducción de ruido y la IA aquí está haciendo maravillas. Y después utilizamos en la fase no lineal, en la cosmética, pues técnicas que nos permiten, por ejemplo, hacer blending o curvas o máscaras, digamos, realzar mucho la señal que es tenue, ¿no? Pero ¿qué pasa? Para mí dos corrientes de opinión en esto. La corriente más artística, al final lo que estamos haciendo es añadir capa sobre capa, adicionando más señal, pero en realidad rompiendo la relación lineal entre la señal que es más brillante respecto a la que es más tenue. De repente las ponemos todas en el mismo plano. Esto es algo parecido como hacer con el móvil una foto HDR donde el fondo oscuro lo realzas, ¿no? Y haces una cámara que exponga distinto en el fondo que en el frente, ¿no? Entonces la cuestión es, si queremos hacer una fotografía tan resultona como esta, pues tenemos que utilizar artes y estrategias. Pero si queremos hacer una fotografía que digamos que respete cómo es el objeto, pues a lo mejor no estamos en el buen camino. ¿Tú qué opinas de esto, Carlos? Bueno, a ver, aquí estamos un poco, es un poco lo que comentábamos antes de empezar. El asunto es los límites, hasta dónde nos ponemos los límites. Está claro que mm, si tienes una señal muy débil de hidrógeno detrás de la señal de banda ancha, cuanto más procesado le metes a la señal de hidrógeno para realzarlo,
estás alterando esa diferencia de relación de señal que realmente tiene el objeto. Ahí yo creo que cada uno tiene que ser consecuente con, entre comillas, la realidad y procesar en esa línea, en consonancia con esa línea. La segunda parte está cuando uno ya directamente dice, mira, yo quiero tener esto procesado, no me quiero calentar la cabeza y lo voy a dejar en manos de un tercero, léase la IA o similar, que me haga el trabajo. Un poco eh, con el debate este que que también ha salido más de una vez del tema de los telescopios inteligentes. No se entienda esto como una crítica hacia quien tenga un telescopio inteligente o hacia quien se plantee el procesado de esa manera. Esto es una opinión personal. Si a esto le estamos quitando la dificultad, que es parte de la gracia que tiene esta afición, pues entonces no sé qué decirte. Mm, Es que está, a ver, está claro que la tendencia hoy día en todos los aspectos de la vida es a tenerlo todo rápido y a tenerlo todo fácil. Pero es que le estamos quitando la gracia a la fiesta. Sí, sobre todo hablábamos de, bueno, ¿por qué no tener herramientas que nos faciliten el procesado? Y pensando que los objetos, que los telescopios inteligentes podrían llegar, igual que te apilan y te estiran, pues podrían tener un procesado que realce, por ejemplo, esa señal más débil, ¿no? Y eso, pues no necesariamente es malo, pero le puede quitar la gracia. Y la tendencia en el procesado, Carlos, a lo mejor tiene que ver con descubrir, o sea, con tener miradas distintas al mismo objeto. Yo he visto objetos, por ejemplo, no sé si la nebulosa del Mago, recientemente la vi, o la laguna. He visto fotografías donde la señal tenue del fondo cobra tanta importancia que en realidad no sabes qué fotografía estás viendo. Sí. Tú miras No, y dices, ¿qué objeto es este? Ah, mira, que es Laguna. Ah, mira, que es la nebulosa del Mago, ¿no? Y eso, digamos que tiene que ver con utilizar estrategias de procesado que cada vez hagan que la señal más tenue sea relevante. Eso es una perspectiva, y otra perspectiva es, estas herramientas además me pueden ayudar a automatizar los procesos, el procesado, digamos, con lo cual yo ya no tengo que procesar directamente. En un telescopio saca la foto ya apilada y procesada, ¿no? Pero digamos que para mí fíjate, el automatizarlo podría ser que guardara mejor incluso que las proporciones del objeto en cuanto a brillo y a cuanto a tipo de señal, o sea que podría ser más respetuoso que dejarlo en manos de las personas que a lo mejor, digamos, aplicamos otra lógica que puede ser más artística o bien resaltar un tipo de señal que tú quieres que hacer foco en ello. A mí no me parece necesariamente mal. O sea, creo que es lícito, creo que forma parte de la evolución con nosotros como astrofotografía y las técnicas, pero desde luego sí que puede generar cierta confusión cuando lo que esperamos es un objeto que realmente yo me voy a encontrar en mi sensor, ¿no? Eso confunde, por ejemplo, Carlos, cuando incluso presentamos nosotros objetos que fotografiar, a veces presentamos objetos que son ya procesados y el adquirir ese resultado requiere de herramientas y habilidades de procesado que no todos tenemos y realmente dices, oye, este objeto no existe en mi cámara, en mi apilado, este objeto no existe, ¿no? El cómo llego hasta ahí. No sé tú qué opinas y, por ejemplo, te hago una pregunta, ¿qué opinión tienes acerca de esto en banda estrecha, en las paletas de banda estrecha? pues ahí son dos líneas distintas. Primero, el tema de adquisición procesado. A ver, yo
Si al final lo único que en lo que voy a intervenir es en poner dinero para comprar el equipo y darle un botón para que lo haga todo, si la tendencia de esto va por ahí, pues yo me voy a cambiar de afición. Porque sí, es verdad, es que lo bajo mi punto de vista apasionante de todo esto es los retos que te impone prácticamente cada foto que tomas en la adquisición y en el procesado. Y cómo afrontas esos retos para resolver los problemas que te van planteando. Si todo eso lo eliminas de la ecuación, a mí le quitan la gracia. A lo mejor, sí, está claro que democratiza la afición, la gente que no puede, no sabe, no tiene tiempo o todo junto le permite llegar a esos sitios que de otra manera sería imposible, pero tío, yo no. Por lo menos yo en ese sí, soy más, sí que llámame talibán o más radical, pero a mí, si la afición deriva hacia esos derroteros, pues le va a quitar la gracia. Va a De hecho, derivar, va a yo derivar, lo vengo que pasa es rebotado. que tú podrás elegir tu deriva. Es decir, habrá Claro, gente que prefiera lo más sencillo y rápido y otros como nosotros enfermos que queremos, digamos, que ir, formar parte de todos los procesos, ¿no? mm, Pienso que la tendencia tiene que ser así, igual que, digamos, porque hay un mercado ahí muy amplio, sí, mucho sí, sí. más en el otro lado Y, que en el nuestro. y Raúl, está claro que si el mercado tira para ahí, Sí, por mucho que nos pongamos, pues va a ser lo que hay y ya está. sí. Pero ese es mi punto de vista en ese sentido. A ver, está claro que es de agradecer el que haya herramientas que nos ayuden a hacer las cosas y que nos faciliten la tarea en el proceso de crear una imagen desde la adquisición hasta el final del procesado. Pero de ahí a que esas herramientas hagan todo el trabajo del proceso, pues para mí hay un abismo importante. Luego, la segunda pregunta que planteabas, el tema de las paletas, pues lo mismo. Mm, ves objetos al final, pues no sé, roseta, por ejemplo, objetos típicos que se procesan con paletas de todos los colores. Tú ves rosetas y Verdes, dices, amarillas, rojas, todo, todo, azules, todo el arco moradas. iris. Entonces dices, Bueno, pero eso realmente no es malo. Eso quiere decir no, que... pero sí, ver, aquí van dos cosas. El primero que te plantea la disyuntiva de este objeto realmente de qué color es. Eh, que haya una justificación técnica, científica detrás de, mira, yo a esta nebulosa el color verde se lo asigno porque es una banda de emisión de este elemento y es la manera que tengo de ponerlo en pon- darle protagonismo. Otra cosa bien distinta es cuando no. No, pero el He objeto, un colgado por una cuestión objeto, artística. Carlos, un objeto es del color de la longitud de onda que tiene mayor amplitud. Traducido de otra manera, roseta es roja. ¿Por Claro, qué? Porque tú captas roseta y en la longitud de onda del rojo, del H-alfa, del S2, es muy brillante respecto al azul. ¿Me sigues? Y respecto a otras longitudes de onda. Entonces, esa señal se come la otra, como la mayoría de veces. De hecho, cuando tú apilas roseta y estiras, fíjate que es roja, si está bien sí, sí. calibrada. Es roja. Ahora, como el otro es muy potente también, tú puedes hacer cambiar la proporción lineal de las señales. Por eso en no lineal decimos, no, ahora el azul, la amplitud del azul va a ser igual que el rojo. Entonces ya lo que tenemos es la típica roseta de las zonas exteriores, roja, y la interior, azul. Pero realmente el objeto, por eso te decía que para mí cuando ya vamos a técnicas de blending, Photoshop, de máscaras, de curvas, de no, es que voy a mover esto de aquí, realmente tú estás rompiendo esa proporción lineal y el objeto que tú estás presentando es la interpretación de ese objeto, a qué longitud de onda tú le vas a dar una mayor importancia. No, Eso a no es ver, yo no malo. me refiero, yo no me refiero a que tú le metas.
más presencia al azul, al oxígeno, en ese objeto en particular. El problema es cuando directamente ves el rojo convertido en verde y el azul convertido en amarillo. Es que al final para mí es lo mismo, Sí, porque sí, sí, es lo mismo, solo pero que ya no es. te El oxígeno ya no es genera... rojo y el oxígeno ya no es azul y el hidrógeno ya no es Sí, rojo. Ahora pero es otro color. sí, pero fíjate, ya estamos en el debate de yo quiero hacer una foto para representar la señal, o quiero hacer una foto artística, o quiero hacer una foto para resaltar cosas, porque el Sí, color es muy importante a la hora de que el ojo humano pueda o sea, tú puedes, digamos, generar contraste con el brillo y ya lo sabes, con la luminancia, digamos, de un objeto, pero también con la crominancia. Es decir, tú puedes cambiar la saturación para generar contraste entre estructuras, pero también en cambiando los colores de orden, también nuestro cerebro hace que distingamos mejor ciertos objetos. De hecho, cuando tú no ves los objetos de la misma forma, cuando juntas dos colores, tú coges un verde y un azul y no los ves y los juntas y no los ves igual sí, que por hay que ponerlos separado. O sea, complementarios. cuando digo juntar me refiero a que los pones muy cerca el uno del otro. Sí, Cuando los pones sí, muy pero cerca, de repente el azul se convierte en algo más amoratado o sea, el cerebro como que interpreta... Entonces, claro, cuando... Esto lo cuento porque cuando tú cambias paletas, yo lo que veo es aquí el artista, el fotógrafo, está intentando comunicar. Quiere mostrar o divertirse, me da igual, ¿no? claro, pero por eso Pero comentaba al ¿cuándo principio. cortas? Claro, ¿Cuándo haces un tipo de foto o pero cuándo haces por eso otra? lo comentaba al principio. Cuando tú aplicas ese tipo de paletas en el comentario de la foto, tú puedes especificar. Hago esto porque yo quiero que se vea las distintas señales que de otra manera se verían con más dificultad. Eso por O un lado. no, o Pero, no. no, 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 o por otro, cuando no, 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 estos colores ¿por qué son? No, es que queda bonito, ¿vale? Insisto, soy consciente de que aquí soy bastante radical con el tema, No, no, pero no no. es lo mismo. Fíjate, haciendo lo mismo, No es la radical. justificación es diferente. O sea, si lo que estamos haciendo, está claro que la parte no lineal del procesado, básicamente tú estás haciendo una postal. El tema es hasta qué punto esa postal que creas se está alejando de la realidad. Tú lo puedes alejar a la hora de mostrar diferencias de señal que de otra manera serían difíciles de apreciar, o lo puedes hacer simplemente porque esta combinación de colores me gusta y queda bonito. No lo estoy criticando, lo digo que a mí esa parte no me va. Sí, hacemos, de hecho por eso nos llaman postaleros y fíjate que incluso que pasarse de frenada siendo postalero es bastante fácil. De hecho, fijaros que muchas veces Claro, y hacer un ejercicio es que cuando tú comparas la foto que has creado al final del proceso respecto a lo que tenías inicialmente, muchas veces pierden naturalidad. Yo cuando veo las fotos, por ejemplo, en lineal y tiene poco, cuando estoy en la fase de Exterminator, imaginaros, yo la sí, miro y digo, los gases los veo naturales. Pero luego, no sé por qué, me he ido a la postal y digo, esta ah, foto ya no parece natural. Ahora he conseguido lo que buscaba, que era resaltar esto, lo otro, este color, qué bonito, qué paleta y tal, pero ya he perdido muchas veces incluso la sensación de gas, digamos, ¿no? mm, Entonces, sí, entiendo mucho que hay mucha opinión en contra de esto. Incluso digamos que ya no tenemos reparos incluso en usar pincel para hacer las sí. fotografías, construir máscaras a pincel. O sea, para mí la diferencia entre máscaras a pincel y no máscaras a pincel precisamente es lo que te comento de guardar las relaciones lineales entre las señales. ¿Vale? Entonces, cuando tú ya vas a ese punto,
digamos que estás en una fase artística que yo no la estoy juzgando, yo soy su pro artista, quiere decir que yo hago postales montones, quiere decir que no, pero sí que poco a poco voy como apreciando las fotografías que guardan esa relación, ¿no? O sea, creo que estamos cada vez más en la postal y menos en lo otro, ¿vale? Eso también. Que hay Mm. cierto peligro que los telescopios inteligentes sean postaleros todos y pero bueno, espero que no. Bueno, Y que herramientas para hacer postales cada vez hay más y mejores. sí. No, está claro que, a ver, yo insisto que esto no es estar en contra ni criticar a quien opta por esa línea. Es simplemente yo estoy expresando mi opinión y cómo me gusta a mí funcionar. Con independencia de eso, a ver, yo creo que los telescopios inteligentes tienden a ese camino, porque es la manera en la que pueden coger línea de negocio en gente que de otra manera no se plantearía meterse en esta afición. Y si en paralelo con estos telescopios inteligentes tienes herramientas de procesado, que aprietas ahí un botón, ¡pam! Y te lo hacen todo, que yo creo que vamos a acabar ahí, pues entonces volvemos un poco a lo que contaba al principio. Pues está mucho, a gran parte, a una parte importante de ese mercado eso le va a gustar. A los abuelos cebolleta a lo mejor no nos gusta tanto. Bueno, pero estarán las dos corrientes, don Carlos, no te preocupes. Eso espero. Sí, 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 sí. Pero así que nada, pues si te parece, dejamos aquí el vídeo improvisado de opinión respecto hacia dónde vamos. Recordar que rescatar la señal tenue, sobre todo con cielos contaminados o con cámaras, digamos, no tan sensibles, pues te lleva a utilizar las armas que tienes, ¿no? A mano, que es Ujú. estas técnicas que te pueden ayudar pues, a conseguir fotografías como las que tenemos detrás de nosotros. Ahora bien, se nos puede ir la mano en este tipo de cuestiones y desvirtuar un poco el objeto que estamos presentando, ¿no? Sobre todo cuando los conoces bien, los objetos que los has capturado, los has procesado, pues sí que te puede generar como un sentimiento encontrado y era un poco por esa razón conversábamos sobre esto. Pues nada, amigo, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos hasta ahora.